Muchas personas van por la vida defendiendo su amor y su creencia en lo que ellos son. Aman sabiendo que en algún momento esa persona va a fallecer. Va a un propósito de vida, crea una empresa, estudia una carrera, creyendo y sabiendo de que hay un futuro y de que de ese futuro va a depender muchas de las cosas. Sin embargo, confía y sigue adelante. Vemos cada vez que el ser humano se proyecta hacia adelante con felicidad, con compromiso, con su ser. Y desde allí comienza a hacer una serie de pautas de cómo va a funcionar su vida y también de cómo va a ser el entorno. Pero ante esto hay algo que con el que siempre va a estar acompañado en este proceso para llevarlo. Uno es el amor y otro es el dolor o el sufrimiento y el sufrimiento. Y hoy vamos a traerles a ustedes una terapia completamente nueva de la tercera generación, de lo cual se trata este libro. Nosotros hemos tomado este libro como como propósito vanguardista de lo que siempre trabajamos en los programas. Sal de tu mente y entra en tu vida de Stephen Hayes nos hace esta gran propuesta. Y aquí está Cecilia Jiménez, mi compañera, también para comentar acerca de cómo vamos a hacer este abordaje de esta nueva terapia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos nuevo libro, nuevos aprendizajes y bueno, es importante también hacer una referencia de de qué se trata realmente este libro, ¿no? Y este libro está basado en la terapia de aceptación y compromiso. Y esta es una nueva modalidad de psicoterapia que podemos decir de tercera generación, que está respaldada en la terapia cognitivo-comportamental de nuestro autor Stephen Hayes, 2004. Y es importante entender desde dónde partimos, porque de esa forma podemos aprender que estos procesos que a veces parecen muy simples o de repente repetitivos, tienen que ver con diferentes técnicas que el día de hoy están en su auge y que nos ayudan realmente a comprender de una mejor forma y a cambiar procesos importantes en nuestra vida. Y obviamente vamos a hablar desde varios aspectos que toma en el libro y cómo superar muchos de ellos en un proceso personal que propone el libro, que puede ser guiado a través de las diferentes técnicas y prácticas que ofrece y que también implica un compromiso de quien nos escucha para poder empezar a sanar desde la comodidad de su casa y guiado no solamente por un documento que científicamente está avalado, sino también por nuestra compañía y nuestra percepción de algo que nos parece importante para compartir. Y en este compartir hemos hablado de muchos conceptos en cada uno de los programas y esta vez vamos a abordarlo desde la que el autor nos está referenciando. Y básicamente él nos propone o nos dice que muchas de las personas realmente se están preocupando actualmente por preocupaciones que no son de acontecimientos recientes, sino que sus preocupaciones son más arraigadas a algún acecho en un segundo plano durante muchos años que ha pasado por varias veces por ese mismo suceso y que todavía sigue marcándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las preocupaciones que nosotros traemos, como la carencia, como el miedo a perderlo todo, como el no saber, como al ser ignorante o algo, no es algo nuevo y esa preocupación todavía la seguimos cargando. Pero si nosotros lo vemos con anterioridad y podemos buscarle el origen, entonces a partir de ahí podemos hacer un cambio. Una de las cosas que propone esta terapia es que cada uno reconozca su sufrimiento, en dónde está mi sufrimiento, qué es lo que a mí me está ocurriendo. Y para ello, él propone que nosotros hagamos un ejercicio con el cual, bueno, vamos a iniciar, y es que tú puedas
tomar una hoja y hacer dos columnas. En una columna vas a colocar un inventario de cuáles son tus sufrimientos y los escribas. Una vez que los escribas, que te tomes tu tiempo, una vez que veas este programa y lo vuelvas a ver y tú tomas el tiempo para pausarlo, al frente vas a mirar y decir cuánto tiempo llevas en ese sufrimiento, ¿ya? Y cuando ya te hayas dado cuenta de eso, la prioridad que tú le das a ese sufrimiento también cuenta. Porque hay muchas veces que hay personas que tienen un sufrimiento muy largo, pero que todavía no ha sido solucionado porque no tienen una prioridad para poder resolverlo. Hasta que ese 10% ocupa un 90% en la vida de la persona. Entonces, el autor nos relata de que todos tenemos un inventario, pero ¿qué hacemos frente a ese inventario? Lo evadimos, huimos, lo negamos, hu- lo evadimos de alguna manera de diferentes formas. ¿Cuál crees tú que sería, desde el punto de vista del autor Ceci, la primer paso para nosotros ver ese inventario y comenzar a actuar? Yo creo que el primer paso cuando nosotros estamos hablando de nuestro sufrimiento es aceptar nuestra condición como humanos y entender que el sufrimiento es parte de la vida. Ahora, ¿cómo vamos a llevar ese sufrimiento? ¿Cómo vamos a cargar ese sufrimiento? Pues en eso sí existe una alternativa, porque si bien las situaciones complejas, el dolor en nuestra vida, el trauma, situaciones que nos generan desconfort, tristeza, dolor, estática, duda, miedo, nunca van a ser eliminadas de nuestra realidad porque es parte de nuestro proceso como humanidad. El sufrimiento tiene que ser visto de una manera diferente, ¿no? El sufrimiento tiene que ser tomado totalmente como parte del proceso. Entonces, te deja de incomodar, te deja de dañar. Bueno, en el libro hablan de un ejemplo maravilloso, ¿no? Que cuando nosotros estamos ante una arena movediza, lo que normalmente va a suceder es que vamos a empezar a chapalear y obviamente nos vamos a alterar y nos vamos a acelerar y vamos a tratar de salir de ese lugar. Y lo que propone el libro, que es totalmente contrario a lo que uno hace en situaciones de peligro como esa, es echarte. Alcanzar la mayor parte o superficie de la arena movediza en una posición horizontal, como flotando, que vendría a ser adherirte, soltarte, unirte a ese espacio, ¿no? Y es una metáfora, porque de la misma forma el sufrimiento nos puede atrapar, nos puede absorber, o simplemente podemos nosotros volver, verlo de una óptica diferente y simplemente ser un observador, estar en una posición distinta para todo aquello que nos tortura, nos atormenta, se convierta más bien en un colchón, en un espacio de observación. ¿Qué te parece, Juan? Totalmente de acuerdo en lo que tú estás proponiendo y de la forma en cómo nosotros podemos hacer este abordaje. Pero también ahí sí es muy interesante cómo le damos soluciones a ese dolor o a ese sufrimiento que nosotros tenemos allí, dándonos cuenta que muchas veces, si nosotros podemos colocar como una tercera columna y podemos decir cuáles han sido mis respuestas frente a esto y poder darme cuenta de que esas respuestas pueden ser más dañinas que el propio dolor o sufrimiento, o que pueden ser más patológicas, por decirlo así. Digamos, el evadir un dolor o evadir un sufrimiento, lo que puede hacer es que yo me vuelva adicto o que yo pueda desarrollar una dispersión o que pueda mirar una enfermedad física por la emocionalidad que trae.
Entonces, ¿cuál de todas estas actividades que tú haces para enfrentar o mirar o sobrellevar tu sufrimiento realmente te están dando resultados? Porque al final esa temporalidad con la que la persona toma, con el poco conocimiento que trae acerca de cómo debe hacerlo, y bueno, y también hay otras que también sugieren, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto dentro del cotidiano, dentro de lo normal de la familia, pero que realmente no son ayudas profesionales que puedan llevar a la superación de ese proceso. Por eso este es un libro maravilloso porque tiene una serie de ejercicios como el que te acabamos de decir de los inventarios, pero que también a ese le agregues una columna y le digas, bueno, ¿yo qué he hecho para solucionar este sufrimiento? ¿Me ha funcionado? ¿Sí le he podido estar aquí atento a esto? ¿Sí ha sido, qué tan largo ha sido el proceso? Y muchas veces cuando las personas toman ese inventario y miran qué han hecho, algunas han tomado ciertas medidas, pero no les ha funcionado. ¿Y por qué no les ha funcionado desde el punto de vista profesional? Porque falta el compromiso. O de pronto porque en el momento el compromiso como tal no se podía dar. O no tenía el recurso, o no tenía el tiempo, o faltaba aprendizaje. Entonces, esto nos lleva al punto de realmente la persona lleva el dolor o el sufrimiento de la manera como lo puede y no puede escaparse de allí, como algunos dicen, no, ya yo no voy a psicólogo, ya he visitado muchos y sigo igual, ¿ya? O no voy a terapia porque ya he visitado muchos y no quiero igual. O cuando muchas personas van donde el médico y le dice, ya no quiero tramadol, ya quiero que me dé algo mucho más fuerte para el dolor físico porque ya no lo puedo hacer. Entonces, de alguna manera lo que quieren aumentar, es decir, tienen una pequeña resolución, pero luego pasan a otra más grande para poder calmar el dolor, ¿ya? Y cuando el libro nos habla acerca de cuando el dolor se nace o el sufrimiento nace, cómo lo vamos alimentando, ¿no? Como el tigrecito, ¿no? Que nos coloca en el ejemplo, que el tigrecito lo vamos alimentando, el gatico primero con comida suave y ligera, y luego cuando ya va creciendo, nosotros tenemos que darle más comida, tenemos que darle con mayor regularidad y se va creciendo ese gatico y se va creciendo ese animal, pero lo que está creciendo en nosotros es ese sufrimiento y que nos propone el libro. ¿Qué tal si no te alejas? ¿Qué tal si no huyes? Simplemente quédate, que era lo que tú hablabas en el ejemplo de la arena movediza, ¿no? Quédate. ¿Y qué pasa si me quedo y contemplo y me quedo viviendo la emoción? ¿Qué crees tú que pasaría, Cecilia? Normalmente es menos terrible, menos traumático de lo que nosotros creemos que es. Y es que nosotros buscamos como seres humanos no sufrir y no sentir ningún tipo de incomodidad, y eso es una realidad. Aún ahora lo que buscamos es la comodidad y el confort y estar hacer hacer el menor trabajo posible y tener la mayor comodidad y alegría y todo eso, ¿no? Pero lamentablemente algunos procesos y al menos los personales que nos abruman de vez en cuando necesitan ser trabajados y necesitan ser enfrentados y tenemos que vivirlos. La buena noticia es que no son tan terribles como nosotros pensamos, porque nuestra mente, y lo hemos dicho millones de veces de diferentes formas con diferentes libros, está programada para protegernos, no para que seamos felices. Entonces, en su programa, cualquier cosa que sea nueva, cualquier cosa que sea difícil, cualquier cosa que sea conflictiva, aunque sea por nuestro propio bien, se convierte en una amenaza, se convierte en una percepción de agresión y cuando esa situación sucede, el cuerpo reacciona de una forma y lo que sentimos es malestar. Y cuando sentimos malestar, lo que nosotros pensamos es que debemos parar, es que eso no es bueno para nosotros.
Entonces, cuando estamos en una situación social, por ejemplo, en una reunión, necesitamos hablar con un directivo y se genera una ansiedad normal en el ser humano, en cualquiera, para hablar, una ansiedad social, digamos, ¿no? Para poder comunicarme con un superior. Nuestra mente dice, no, no lo hagas, mejor en tu sitio, calladito. Pero parte del proceso es superar esa emoción y eliminar ese pensamiento que es compulsivo, es un pensamiento hiperactivo que siempre te dice, mejor no, quédate ahí quieto, no te muevas, no atravieses en las leyendas y en todos los procesos, ¿no? La guerra final, el bosque oscuro y todo eso, ¿no? Pero parece que la vida se trata de eso, ¿no? La vida se trata de que en algún momento tú traspases la emoción, el bosque oscuro, el sufrimiento y entiendes que en la acción de hacerlo es donde vas a realmente percibir el bienestar, ¿no? No en la estática y en la observación vana de repente, ¿no? De lo que puede suceder. Y en esta aceptación hay dos formas de poder nosotros como mirarlo, de lo que tú hablabas. Inicialmente el libro nos propone que nosotros suprimamos los pensamientos. Vamos a suprimir un pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que pasa aquí? Que nosotros hemos hablado ya varias veces y en otros libros y este nuevamente vuelve y nos los trae. ¿Ok? Nos llega un pensamiento y tenemos un juicio sobre ese pensamiento. Y eso es lo que realmente nos está afectando de alguna manera. Entonces, si yo te digo, Ceci, mira, deja de estar pensando en, en el sofá que está detrás de ti, porque ese es el que está dañado y en cualquier momento va a explotar. Y no quiero que pienses durante todo el programa. Instintivamente lo que te estoy programando es que cada vez mires más hacia atrás y estés hablando conmigo y mires más hacia atrás, porque no sabes en qué momento eso va a explotar, en que no saben qué va. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento y lo que hago es, no lo quiero sentir, no lo quiero estar acá. No voy a pensar en eso, como dicen las personas, ¿no? No, es que estoy preocupado por mi hijo, pues no pienses en tu hijo. No, es que estoy preocupado por el 7 de diciembre, no, no pienses en el 7 de diciembre. Entonces, más piensa en el hecho como tal. Este ejercicio realmente nos lo propone el libro, es decir, si hay algo que tú quieres evitar, escríbelo y luego date cuenta cuánto tiempo ha pasado, por al menos 5 minutos, y si eres capaz de dejar de pensar en ese pensamiento. Es decir, cuántas veces has estado recurrente en ese mismo pensamiento que está allí. Pero cuando nosotros hablamos de suprimir el pensamiento, no estamos hablando de que no lo dejes de pensar. Sencillamente que lo coloques y te coloques como distante. Vea que está ahí. Y si quieres, puedes hacer uno de los ejercicios que plantea el libro. Y es como, bueno, ¿y qué forma tiene? ¿Y cómo lo doy? ¿Y qué me trae? Y vívelo. Es decir, el darte esos 5 minutos es el que te va a permitir a ti, de alguna manera, el poder decir, sí lo tengo. Es decir, cuando muchas veces, no sé si te ha pasado, Cecilia, cuando llega un paciente y dice, yo sufro de ansiedad o de depresión o ataques de pánico, y uno le dice, bueno, ¿por qué no sientes un ataque de pánico en este momento? ¿Por qué? Porque la persona todo el tiempo durante la conversación que nosotros tenemos o vamos a tener con él, deja de pensar en el ataque, porque está buscando es cómo lo va a transitar, cómo lo va a llevar hacia adelante. Entonces, eso también ayuda dentro del proceso. Entonces, mirar qué técnicas puedes utilizar para que dejes de pensar en eso que te está agobiando y darte cuenta de que ese resultado que vas a perdón, ese resultado que has obtenido, qué tan largo es a nivel de tiempo, que tiene una solución verdadera, o qué temporal es. Si es temporal, te invitamos entonces a que vuelvas nuevamente
y lo revises y te digo, bueno, ahora lo voy a hacer desde el distanciamiento, colocarlo ahí como un objeto y mirarlo y contemplarlo a ver qué sucede, ¿ok? ¿Qué crees tú que pueda suceder, Cecilia? ¿Qué va a pasar pronto? El malestar, el daño, el sufrimiento, porque cuando uno tiene la capacidad de accionar, normalmente es como que haces una modificación del estado cerebral, de la mente, y como el enfoque cambia, cambia su foco de atención. ¿Por qué? Porque ya no te estás preocupando por sentir, sino estás accionando o haces una inundación completa en el proceso y empiezas a sentir todo. Nada es totalmente estático en la vida, entonces todo fluye. Y con ese flujo también fluye la sensación de malestar y el sufrimiento, ¿no? Por eso es que también hay una propuesta que dice, o sea, puedes observar lo que sucede sin sentir que eres parte. Y normalmente lo que propone este libro es que cuando los pensamientos son acelerados, constantes, de repente de orden negativa, lo que nos toca es simplemente verlos. No involucrarnos y entender que son parte de los mecanismos cerebrales que tenemos, antiguísimos, pero que no van a influir en la acción presente ni en nuestra capacidad de hacer las cosas si le damos el lugar que le corresponde. Sí, de hecho lo que estaba hablando ahorita, veces que esa respuesta genial que tú dices que va a pasar muy pronto, es que él plantea que nosotros podemos tener un diario de estrategias de cómo vamos nosotros a llevar cada sufrimiento. Entonces, dentro del libro está en una primera columna de cuáles son los pensamientos o sentimientos dolorosos que yo tengo. Ahora, una segunda columna que diga cuál es la estrategia de afrontamiento. Entonces, yo estoy en resaca, estoy adolorido porque me dejaron, porque me abandonaron, ya sea papá, mamá, mi esposa, mis amigos o algo. La estrategia de afrontamiento, bueno, me voy a tomar unas cervezas, o me voy a ir de viaje, o me voy a leer un libro, o me voy a tirar la otra columna. Esa respuesta que yo le di fue una eficacia a corto plazo. ¿Qué tal después de la resaca? ¿Qué tal cuando llega un viaje sin dinero? ¿Qué tal cuando ya comienza a darme cuenta que la ciudad donde me mudé no es la misma? Realmente. Ahora también puedes anotar si la eficacia también fue a largo plazo. Pero esto es muy importante. Pienso que una de las cosas que me llevó mucho este libro a pensar, Cecilia, es lo difícil que nosotros como humanos tenemos de documentar nuestro propio proceso, porque realmente hay muchas de las cosas que nosotros proponemos que cuando lo vamos a llevar a la práctica, ¿qué tanto nosotros podemos hacer un registro de estos? ¿Qué tanto podemos hacer un diario de estrategias y poder decirme hoy cómo estuvo mi nivel de estrés de 1 a 5? Y poder decir, bueno, ¿cuál fue el elemento más perturbador? ¿Cuál fue el elemento menos perturbador? ¿Qué fue lo que hice para yo poder entrar? Y si lo respiraba o no lo respiraba, si realmente me alejé, no me alejé, leí, no leí. Entonces, siento que una de las cosas que nos propone Steven, que es el autor, es documentalo, siéntelo. Y eso, el documentarlo, el escribirlo, el mirarlo, también es una forma de confrontar y vivenciar esa emoción. La emoción no solamente es ponerme en una silla y decir, la voy a sentir. Claro que lo puedes hacer, porque en un ataque de pánico y de ansiedad en un carro que vas conduciendo, pues te orillas y lo vives allí. Pero si luego cuando llegues a casa y te tomas este proceso y vas documentando y vas llevando, te vas a dar cuenta que las respuestas se te pueden acabar. Ya no te puedes decir todos los días a ti mismo, me frustra que Cecilia me grite.
Ajá, ¿qué hiciste? Me frustra que Cecilia me grita al día siguiente. Entonces, el escribirlo te puede llevar a un proceso de decir, me tengo que mover. Porque nosotros cuando vemos la palabra sufrimiento, viene de la palabra fer, que significa un peso, un cargo, ¿ya? Un peso que yo estoy llevando. Y sur significa abajo, al centro, hacia arriba. Entonces, el sufrimiento es algo que tú eliges llevar y cargar y que en algún momento nosotros tenemos que devolverlo. Y muchas veces nosotros lo hacemos en constelaciones familiares, devolver eso. Pero acá, cuando te corresponde a ti decir a quién le dejo este peso, a este sufrimiento que yo mismo me he cargado y que por vivencia, porque la vida me está llevando a hacer unos aprendizajes y que como adulto tengo que aprender a hacer duelos, ¿cómo puedo hacer? Y uno de ellos es que las personas mm, pueden entrar en un proceso de evitación. Y esta evitación experiencial es lo que realmente hace que todo el tiempo se alejen de trabajar en lo que les corresponde. ¿Te gustaría hablar un poco acerca de esta evitación experiencial? Claro que sí. A veces cuando nosotros estamos en una situación que nos genera estrés, ansiedad, obviamente la forma más fácil es evitar la situación, porque eso reduce los síntomas. Pero también tiene un aspecto que es bien interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros nos, nos llegamos a compenetrarnos tanto con las emociones negativas o con los aspectos complejos en los que vivimos, que nos llegamos a identificar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? En ese proceso no hay una evaluación de quién eres ni de quién quieres ser, ni de cómo acercarte a ello. Entonces empieza a identificarte con el sufrimiento, con la ansiedad, con la tristeza, con el dolor, con la mala suerte, con la impotencia, con la escasez. Y ese se vuelve un referente de quién eres y por qué no puedes moverte de ahí, porque si no estás en esa situación, no te sentirías identificado con nada. Entonces el libro te propone algo maravilloso, ¿no? Que dice que parte de nuestros compromisos con la vida, para comprometernos realmente con algo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por la parte de los valores. ¿Y cómo se entienden los valores? Los valores son esos caminos que nosotros elegimos pasar, caminar, transitar, pero estos nos van a dirigir a un lugar y el lugar es quién queremos ser nosotros como personas, como individuos, como familia. Y esos valores nos llevan, nos ayudan a ir por ese lado, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes demasiado defraudado, angustiado, sufrido, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién quieres ser? Y eso también lo puedes escribir, porque parte del proceso es que haya una constancia de todo lo que estás viviendo, ¿no? Y el quién quieres ser y cómo puedes llegar a hacer eso que deseas y cómo puedes de repente manifestar en este mundo, tiene una carga maravillosa, ¿no? Para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando acompañas de valores, acompañas de una búsqueda personal, eso te da mucha fuerza, eso te da mucha fuerza para ir adelante y para superar esa inercia o ese espacio de sufrimiento, de dolor, de impotencia. Y eso también marca un antes y un después cuando hablamos de comprometernos y de aceptar dónde vivimos y qué hacemos, ¿no? Sí, y esto de cómo funciona y de aceptar, como tú bien lo decías, es como que el dolor yo lo tengo aquí, es como un pequeño círculo. Aquí está el incremento, está el dolor natural. Entonces, acá arriba el libro propone como que hay unos círculos concéntricos
y en estos círculos concéntricos, entre más siento dolor, puedo estar aumentando y aumentando y aumentando el drama y aumentando el dolor hacia arriba, ¿no? Pero hacia abajo nosotros podemos también, entre más dolor, más evitación, más dolor, más evitación. ¿Y qué es lo que vamos a estar al final completamente alejados del dolor natural? Es decir, el drama se vuelve tan grande que se vuelve imaginable. Entonces, frente a esto, nosotros nos podemos dar cuenta que ante las fobias, como esa es una fobia, es un miedo al que no puedo controlar y que no puedo mirar y que necesito evadir de alguna manera, pero que nos invita a pensar frente a una fobia. Yo, si tú me invitas a mí, ve Juan, vamos a la piscina, pero la fobia de entrar en el agua, si yo digo, ok, no quiero entrar al agua, ¿ahí en qué entraría? ¿En alivio o en ansiedad? Y esa es una evitación, ¿ok? ¿Cuántas veces tengo yo que renunciar al placer del agua por estar acá sumiso, como que no puedo, me cohíbo, no lo puedo realizar? Y aunque es un miedo real, pero de alguna manera me está sumando más que restando. Entonces, cada vez que yo evito entrar al agua, lo que estoy es sumándole más al miedo, no restándole menos al miedo. ¿Ok? Y por último, si esto nos damos cuenta que lo estamos utilizando como una forma de evitación, esa conciencia, que es un punto clave en esta terapia, es lo que va a hacer el cambio, es el que va a hacer la transformación. Entonces, la próxima vez que Cecilia me invite a irnos a las piscinas y a bañarnos y a disfrutar del sol y todo, yo pueda decir, ok, yo quiero encontrar un alivio, pero también lo puedo enfrentar. Y cuando lo haga, voy a ver que el miedo cada vez es menos y que va a ir disminuyendo y me voy dando ese permiso. De esta manera, la evitación se va cada vez ir disminuyendo dentro del proceso, porque es como una trampa. Y esta trampa hay que mirar cómo el cuerpo también lo hace, ¿ya? Uno de los puntos importantes de este proceso también, Cecilia, que nos hablan, es de la responsabilidad. ¿Qué te parece este punto? Un punto muy relevante para absolutamente todo en la vida, ¿no? Que es esa capacidad de asumir algo a largo plazo y responder por ello a través del tiempo, ¿no? Yo creo que esa connotación es importante cuando hablamos de responsabilidad. No es solamente asumir un compromiso, sino es mantener eso a través del tiempo. Y cuando mantenemos una decisión, porque al final la responsabilidad también es tomar una decisión, tomar un riesgo, el mantenerlo pese a que las circunstancias externas sean malas, pese a que las circunstancias internas nos boicoteen, pese a todo, mantener el compromiso y mantener esa responsabilidad, porque la responsabilidad no solamente es contigo, sino también con el otro. Y de repente la responsabilidad es más bien justamente lo contrario, ¿no? De la evitación, es asumir una situación a largo plazo que tiene connotaciones y efectos no solamente en nuestro desempeño, sino también en el de los otros. Es exactamente de eso, ¿no? De alguna forma, es enfrentar situaciones complejas de nuestra vida y asumir que debemos llevarlas a cabo más allá de nuestra constante comodidad o necesidad de tranquilidad. Y es ahí donde esa acción se convierte en un cambio completamente positivo para nuestra vida. Y, y ese cambio positivo toma mucha conciencia cuando nos damos cuenta que hay una diferencia entre hacer algo responsablemente y hacer algo responsable hábilmente. Porque cuando hacemos algo responsablemente, puede que en nosotros se pueda evidenciar la culpa. Entonces, yo me puedo sentir culpable por aceptar una situación
que el otro tiene que cambiar y entonces hago una coerción. Entonces, dentro del proceso, muchos de los terapeutas o psicólogos o psiquiatras o médicos en la profesión de que se desarrolle, el que pueda asumir una responsabilidad de una labor implica que si algo sale mal, tiene que hacerse responsable. Y esa responsabilidad va a llevarlo de alguna manera a sentir un culpa por el error que en algún momento puede estar llevando o cómo tengo que llevar a las personas para que cumplan una meta en contra de lo que ellos están sintiendo y pensando. Entonces, eso es algo que también tenemos que hacernos cargo, porque la culpa, como lo hemos dicho varias veces, es más del niño que del adulto. Pero aceptar la responsabilidad es una forma de convivir con la emoción. Entonces, yo puedo decidir, la acepto responsablemente, pero también la puedo responsar hábilmente, como habla el autor en su libro, de decir, oh, bueno, ¿cuáles son las habilidades que tengo y poseo para poder llevar a cabo esta tarea sin yo sentirme culpable? Y de ahí, de esta forma, voy a evitar un dolor o el sufrimiento porque el otro lo voy a despedir o porque el otro le voy a cancelar el contrato o porque si lo llevo afuera algo le va a pasar y yo voy a ser el responsable, teniendo claro que siempre vamos a estar en un mundo de adultos y que nosotros estamos tratando con adultos en alguna de los casos. En otros estamos trabajando con adolescentes y jóvenes como niños, como cuando somos docentes. Pero de alguna manera esa responsabilidad es la que también te va a llevar a un compromiso. Cuando nosotros no nos comprometemos es porque tampoco hay responsabilidad dentro de este acto. Así que yo siento, Cecilia, que hoy hemos trabajado como bastante información, queremos darle como un respiro, porque lo que se viene son más técnicas y muchos más ejercicios, y esto es muy importante que nos los transitemos como paso por paso. ¿Cuál es la sugerencia que puedo dar yo en este momento? En el que puedas ver el programa nuevamente y puedas hacer ese inventario de sufrimientos. También puedas hacer el cuadro de cuáles son las estrategias que te están funcionando. Puedas hacer también el cuadro del diario de las estrategias para mirar cómo estás trabajándolo. Y si no los tienes, pues nos escribes, nos comentas y con mucho gusto te los podemos compartir. Y lo puedes conseguir el libro también y ahí lo puedes ir llevando a paso para que podamos hacer este proceso más vivencial. De hecho, aquí en público, sé si me comprometo a hacer también el mío. Para que en el próximo programa, no sé, tú eres libre de elegir si también lo quieres hacer o no, pero para que el próximo programa nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo nos fue a nosotros en esto? ¿Cómo nos los transitamos? ¿Cómo lo llevamos? Porque realmente estamos haciendo una propuesta, pero también queremos tener la vivencia, atravesarlo por el cuerpo también. Y ojalá tengamos personas que también nos puedan decir cómo les fue en su proceso. ¿Qué tienes para el cierre, Cecilia? El compromiso de también hacerlo para la próxima semana, comentar y bueno, con un nuevo capítulo que está referido a eso, ¿no? A la capacidad o la dificultad de comprometernos perdón, a algo a largo plazo, ¿no? Y cómo podemos superar este tema de una manera sencilla, práctica y eficaz. Sí, estos dos programas van a ser completamente muy de taller, muy, lo que podemos hacer es que para el próximo nos preparamos una presentación y vamos colocando como los cuadros para que las personas también puedan tomarle copia allí al proceso. ¿Ya? Bueno, que tengan todos una feliz noche. Esta vez Cecilia no está en Londres, está en Brasil, por eso la pueden ver así toda libre, con, sin frío. Como más de nosotros acá en el trópico. Así que bueno, que tengas una feliz estadía en Brasil, Cecilia. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mm.